hoy día radicado en España. Por lo tanto, pues allá sí es ya de mediodía. Bueno, Antonio, un placer poder conversar nuevamente contigo y sobre todo porque estamos consternados con todo lo que está pasando en Venezuela. Comentábamos fuera del aire lo que le ocurrió a este jovencito de 16 años en el estado Táchira, lo que ha pasado con el capitán de corbeta Acosta Arévalo. Y bueno, ayer veíamos que la exigencia era elevar este caso ante la Corte Penal Internacional. La señora Bachelet ha dicho que se siente conmocionada. Esperamos una investigación autónoma, imparcial. ¿Qué cree Antonio Ledesma que va a pasar con este caso en particular? ¿Va a haber esa investigación? Buenos días. Buenos días. Y por supuesto muy triste por toda esta situación de Venezuela, pero este no es momento para que uno se achicopale, para que nos inclinemos como diciendo ya no hay más fuerza, no, tiene que haber más brío. Nosotros somos un pueblo hijos de libertadores. Esto no encaja en el mito de que somos un gran país simplemente porque Bolívar nos libertó y tuvimos allí las hazañas de Sucre o de Páez. No es por eso ni porque tengamos mucho petróleo, pero que es que somos un pueblo con una profunda vocación democrática, que es lo que ha resistido a todos estos embates. Lo que aspiro es que no haya más indolencia por parte de la comunidad internacional. Es verdad que nos han venido respaldando, pero también es cierto que no termina de despegar la causa que se tramita en la Corte Penal Internacional. Nosotros nos reunimos la semana pasada aquí con altos representantes de la comisión que tiene que ver con las víctimas que trabajan para la Corte Penal Internacional y no encontramos realmente justificación, lo digo corriendo todos los riesgos por lo que estoy afirmando, para que no termine de avanzar el caso de Maduro como jefe de todos estos grupos perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esa es una corte que tiene un presupuesto de más de $2.000 millones. Apenas han resuelto unos 8 o 7 casos, están concentrados en la situación de África y descuidando lo que está pasando en Venezuela. No entiendo la posición de la señora Bachelet, con todo el respeto que merece como expresidenta de Chile, no entiendo las reuniones que ha tenido con personeros vinculados al chavismo, que son responsables de esta catástrofe. La posición de ir a Venezuela a reunirse con Maduro, para mí eso fue lamentable, ver a la señora Bachelet incluso reconociendo a Maduro como presidente de la República. Y creo que allí Juan Guaidó, yo se lo dije personalmente, ha debido plantarse y decir: yo no me reúno con la señora Bachelet si no liberan al vicepresidente de la Asamblea Nacional, si no liberan a Juan Requesén, si no liberan a los presos políticos, como lo hizo Mandela. Así actuaba Mandela y lo llamaban radical. Decían que Mandela era radical, que Mandela era extremista. No, Mandela defendía un principio. Los principios no se negocian, no se pactan, como lo decía ayer el presidente Felipe González, con quien tuve una grata conversación telefónica. Se puede ir a Oslo, se puede ir a Dominicana, pero no a negociar los principios y los valores. Creo que esta es una hora en la que Juan Guaidó debe cerrar definitivamente el supuesto diálogo de Barbados y de Oslo. No es posponerlo, no es suspenderlo, es cerrarlo definitivamente. Esta es una hora en que Juan Guaidó debería estar enviando una carta a Donald Trump pidiéndole, como respuesta a todos estos agravios, pidiéndole que se reactive la DEA en Venezuela, para que se hagan investigaciones a todos esos narcotraficantes que están involucrados en todos estos desastres que tenemos en Venezuela. Juan Guaidó debería ascender post-mortem en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, debería dar un gesto de mando y ascender con carácter post-mortem al capitán Rafael Arévalo Acosta. Ustedes dirán, ¿con eso lo va a revivir? No. Ayer yo pude hablar telefónicamente con la viuda, con la señora Valés, que está con el alma destrozada. No, pero es un gesto, una señal para la Fuerza Armada Nacional de que tenemos un presidente interino que va a encabezar una movilización el próximo 5 de julio, que esta movilización debe tener objetivos precisos, porque no es que no debemos desestimar las marchas, sino que las marchas deben tener razones, deben tener propósitos, deben tener objetivos, para que todo este caudal de sacrificios de hombres, de jóvenes, como este muchacho al que le sacaron los ojos ayer, a Rufo Velandria, allá en Táriba, en el estado Táchira,
él no va a ver la libertad, no va a ver la democracia libre, pero que este sacrificio no haya sido en vano, como tampoco debe ser en vano el sacrificio de Franklin Brito, de Fernando Albán, del teniente Arriaza, de Vallenilla, de Pernalete, de Niomar Landés, de todos los que han sido asesinados y atropellados y crucificados simplemente por disentir de este régimen. Antonio, precisamente te escucho hablar y veo que le haces una serie o le das una serie de consejos al presidente Guaidó. Pareciera que efectivamente le faltaría, a juicio de Antonio Ledesma, acciones concretas al presidente interino. Creo que él ha venido haciendo un gran esfuerzo, pero creo que hacen falta algunas otras cosas. Y yo creo, por ejemplo, que estas maromas del diálogo de Oslo y de Bermudas las usa Maduro para disparar a la Legión de Honor de esta lucha. ¿Cuál es la Legión de Honor nuestra, Sergio? La movilización de calle. Claro. Esa protesta que resucitó el 23 de enero de este año. ¿Por qué disparan contra Juan? ¿Por qué disparan contra el ánimo de la gente? Porque saben que en la medida en que la gente pierda confianza en Juan, se va a debilitar la lucha popular, la lucha de calle en nuestro ejército. Ese es nuestro buque insignia. Y por eso hay que evitar que Maduro tenga municiones que puedan apuntar a la línea de flotación de nuestra columna vertebral, que es primero Juan como líder, que ha concitado a todos los factores que estamos nucleados en su entorno, y luego a la capacidad de movilización del pueblo venezolano. Ellos buscan anestesiar la protesta callejera, como lo hicieron con el falso diálogo de República Dominicana, y se aprovechan de la buena fe de algunos líderes de la oposición para desprestigiarlo y decir de manera sarcástica: aquí los tenemos sentados, ya les dimos instrucciones que vayan con su maletica para Barbados, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. Yo a lo mejor estoy equivocado, y si estoy equivocado pido disculpas, pero tengo derecho a opinar como lo he venido haciendo. Estas mafias no salen con diálogo. Esta gente no va a entregar el poder. Y cuando algunos me dicen, bueno, es que tú estás planteando una intervención militarista, yo estoy planteando la intervención humanitaria que tiene métodos sofisticados. Esto no es el mismo esquema de Panamá, no es el mismo esquema de Normandía, como se ha querido vender esa idea de que estamos promoviendo una carnicería. No, hay una forma, hay maneras de organizar fuerzas especializadas que apoyen a militares venezolanos que están dispuestos a enfrentar esta dictadura. Cuando alguien me dice, bueno, pero ¿de qué tú estás hablando de militares venezolanos? Bueno, ya está el caso de Acosta, Arévalo, militar. Claro, aquí tengo yo la lista. Aquí está el capitán de navío Luis de la Sota, está el coronel Francisco Torres Acosta, Ramón Velasco García, Richard Carrasquel Rondón, Igber Marín Chaparro, Henry Medina Gutiérrez, Alberto Maita Espinosa, Miguel Cisco Mora, Simón Antonio Torres Varela, Pedro Caraballo Lira, está el sargento Giancarlo González, está el general Baduel, está el capitán Caguaripano, y para usted de contar, pido excusas si se me olvido algunos nombres, pero son cientos de militares que están detenidos, que están procesados, y están procesados y detenidos porque están discrepando de la narcodictadura. Y como ellos hay decenas, centenares de militares venezolanos en Cúcuta, en Bogotá, en toda Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. Hay que organizar esas fuerzas en el exilio con la colaboración de los civiles que estaríamos dispuestos a participar en una acción de rescate de un país que está secuestrado, que ya no es un país. Venezuela, Maduro lo está convirtiendo en un campo de concentración gigantesco. Ya no es una nación, es un campo de concentración donde Maduro maneja el narcotráfico, el terrorismo con Hezbollah, los garimpeiros que explotan el arco minero, todos los que están raspando la olla en lo que queda de petróleos de Venezuela para seguir dándole petróleo a los socios del Foro de Sao Paulo. Ahora, si efectivamente hay militares activos, bueno, por lo menos lo que decía el régimen de que había un grupo que estaba fraguando, conspirando. Yo creo que es que al final hay mucha gente conspirando en Venezuela. Antonio, mucha gente está buscando la manera de que esto salga, termine de una vez por todas. Yo no digo que esto sea o no verdad, puede ser un juego del régimen, también puede ser un montaje del régimen, no lo puedo asegurar, pero efectivamente hay mucha gente que está descontenta, hay mucha gente que dirá, bueno, ¿cómo hacemos para que esto termine de una vez por todas?
Es que ese es un régimen insostenible, eso no tiene manera de sostenerse. Lo que ocurre es que se cometió algunos errores y creo que falta dar el puntillazo. Pues vete tú en la situación de este régimen. Yo creo que la gente que me esté viendo y escuchando esta conversación, lleven conmigo esta cuenta. Un régimen necesita de PDVSA, en el caso de Venezuela, de un banco central, de un equipo de finanzas y un equipo de inteligencia. El equipo de inteligencia de este régimen, Hugo Carvajal, está en España y dispuesto a colaborar a dar informaciones de las tropelías de Chávez y Maduro en Venezuela. 2. El ministro Rodríguez Torres, que fue director de inteligencia también del SEBIN, está preso en una cárcel venezolana. 3. Christopher Figuera, el último que nombraron, está en los Estados Unidos, entendiéndose con la DEA, con la CIA, etcétera, etcétera. 4. González López, al que Maduro votó y tuvo que recoger de nuevo, ese está allí en el SEBIN, pero con una espinita en los dos talones. Sí. 5. Su ministro de la Defensa, Padrino López, estaba conspirando. Yo le digo a Maduro que tú fuiste el que mataste a Maduro. Tú eres el responsable de la muerte de Acosta Arévalo. Tú eres el responsable de que le hayan sacado los ojos a Rufo Velandria. Tú, responsable de haber matado a Vallenilla, a Niomar Lander, a Pernalete, a la joven Moreno, a todos esos crímenes, porque tú has venido alentando estos grupos armados y los has venido respaldando y les has venido ofreciendo impunidad. Ahora, si tú torturaste de esa manera al capitán Arévalo Acosta para buscar información, pero si tienes que preguntarle es a tu jefe de la Casa Militar, el general Hernández Dala, estaba metido en la conspiración del 30 de abril. No tienes que estar conspirando a estos oficiales. Dile a él que te diga quiénes son los que están conspirando. Si tú tienes allí a tu derecha al ministro de la Defensa, Padrino López, que estaba metido también en la conspiración del 30 de abril. O sea, tenías al jefe de la Casa Militar, tenías al ministro de la Defensa, tenías a tu compinche, el que funge como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, dirigiendo la orquesta de los filántropos de la justicia, que eran todos esos testaferros. Tiene al enemigo roncándole en la oreja, como dice. Por eso es un hombre atormentado que no puede dormir y lo que le queda es desahogar su furia como las hienas, torturando como hicieron. Bueno, porque en este caso al capitán Arévalo Acosta lo mataron con las torturas. Sí. A este joven le sacaron los ojos, pero que hay otro tipo de tortura, que es la tortura estomacal, a la gente que está matando de hambre, a la gente que sigue matando por falta de medicina. Por eso cuando a mí me salen con ese cuento de que ustedes son, tú, María Corina, Diego Arias, etcétera, son radicales y están planteando que haya muertos en Venezuela porque ustedes están allá. Bueno, yo estoy aquí porque si estoy allá me matan como al capitán Acosta Arévalo. Yo no estaba haciendo un picnic allá en Ramo Verde ni en el SEBIN. Yo estuve más de 1000 días preso y me la jugué fugándome, recuperando mi libertad. Y que no me vengan con ese cuento, y yo respeto las opiniones, pero en todo caso tengo mi conciencia muy tranquila y sé lo que he hecho por Venezuela en todos estos años de lucha. Pero cuando argumentan que cuando se plantea la intervención humanitaria eso va a causar una desgracia en Venezuela, ¿qué más desgracia? Si el año pasado murieron más de 25.000. ¿Qué más desgracia? Si todos los días mueren mujeres porque no tienen cómo curarse una enfermedad de cáncer de mama. ¿Qué más desgracia si todos los días mueren enfermos renales? Si todos los días mueren enfermos seropositivos. Si todos los días mueren niños desnutridos. Si mueren niños que no pueden hacerse un simple trasplante de médula ósea. Respecto al tema de la intervención, yo te quiero preguntar algo y quiero precisar al respecto, porque la otra vez que conversamos hablábamos del TIAR, de que había opciones como para aplicar como tal una intervención, bien sea humanitaria, como tú comentas, una intervención en Venezuela. ¿Realmente quién le corresponde? Porque ha habido como que mucha interferencia en esa comunicación. Por un lado se dice que es realmente que todavía no hay consenso, digamos, a nivel internacional como para realmente solicitar de parte de Guaidó algún tipo de intervención, y otros aseguran que más bien que es que Guaidó es el que no está queriendo pedir como tal esa intervención porque tiene una concertación de partidos políticos que le impiden hacer como tal esa solicitud. ¿Cuál en todo caso sería, primero, el camino a seguir y cuáles serían los obstáculos que lo están impidiendo? Bueno, primero se nos ha querido decir que es que nosotros no queremos dialogar y que hay que agotar la vía del diálogo.
¿Y qué más diálogo? ¿Qué más dosis de diálogo? Si dialogamos en el 2003 y le mamaron gallo a Jimmy Carter y al presidente Gaviria, prometieron respetar la libertad de expresión y tú fuiste víctima porque le quitaron la licencia a Radio Caracas Televisión. Prometieron desarmar los círculos bolivarianos, que era lo que existía entonces, y crearon después los colectivos que están más equipados que las policías institucionales de Venezuela. El diálogo de 2014, el 10 de abril de 2014, que sirvió para desmontar la calle. El diálogo del 2016, teniendo al Vaticano como frente de ese diálogo. El diálogo de Dominicana. O sea, ¿qué más elecciones? Cuando uno dice, bueno, sigan el ejemplo de Turquía. Van a venir a hablar del puesto de Turquía si este que está aquí, con el apoyo de los distintos factores que me respaldaron, gané la alcaldía metropolitana con más de 800.000 votos. 2 veces. Y nos quitaron hasta el taburete que teníamos en la alcaldía metropolitana. Le quitaron a los gobernadores las competencias, ganamos el parlamento. Y no habían pasado 2 semanas y ya estaban desplumando el parlamento venezolano en diciembre del 2015. O sea, esas historias las conoce el pueblo de Venezuela. Hemos dialogado, hemos votado, hemos firmado, hemos marchado, hemos hecho todos los intentos para resolver esto por la vía cívica, pero estos malandros no están dispuestos a soltar el poder porque allí está detrás el Foro de Sao Paulo y está La Habana que resucitó el viejo proyecto de Fidel Castro de asaltar a Venezuela como intentaron hacerlo por Machurucuto en 1967, el control de Panamá, el control de República Dominicana, y quieren entonces avivar ese fuego de las ideas trasnochadas del Foro de Sao Paulo para coronar el control de América del Sur. Por eso es una amenaza no solamente para nosotros, sino para nuestro continente. Por lo tanto, la intervención humanitaria se puede pedir perfectamente. Eso está en la Constitución Nacional en el artículo 187. Está en la doctrina Roldós, que se ha desempolvado recientemente. Está el Tratado de Asistencia Recíproca, que es el TIAR. Pero además, está la misma Carta Democrática Interamericana. Pero fíjate tú que ahí se mantienen un grupo de gobiernos que están entrelazados con Chávez y con Maduro por el negocio petrolero, porque Chávez y Maduro usaron el petróleo de Venezuela como una manera de sobornar a los gobiernos, de controlar a los gobiernos, de someter a los gobiernos, y por eso inexplicablemente todavía, a pesar de todo el desprestigio que puede causar cualquier sociedad con Maduro, siguen teniendo algún respaldo en esos foros. Porque hay que ver lo que significa el lastre de respaldar un régimen acusado de narcotráfico, que está probado, acusado de corrupción, que está más que probado, acusado de terrorismo por las andanzas que tienen con Hezbollah, con Hamas, etcétera, y además perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Antonio, al comienzo de nuestra conversación me decías que, bueno, no podemos perder la esperanza y me hablabas de que la gente no puede dejar de estar en la calle. No obstante, te comento, para este 5 de julio se está llamando haciendo una nueva convocatoria para ir hasta la DGCIM para exigir, por supuesto, justicia por el caso de Acosta Arévalo. Pero la población, Antonio, según lo que he leído, los comentarios que la gente me hace llegar, por supuesto, a través de mis redes, y me dice, yo no quiero marchar, Sergio, yo estoy cansado de esto. ¿Hasta cuándo más marchas? ¿Hasta cuándo esto? Ya no hemos resultado con ningún tipo de movilización. ¿Qué haría Antonio Ledesma si estuviera en Venezuela con respecto a ello? Yo invocaría, pediría una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional y plantearía allí la invocación del principio de intervención humanitaria y le diría al pueblo que respaldara esta decisión de pedir, como lo hizo Bolívar cuando quería lograr la independencia de Venezuela. Cuando unos tratan de ridiculizarnos diciendo que nosotros estamos dejando de lado esa bandera con la que me acuesto todos los días, yo les pregunto, ¿y Miranda? ¿Qué hizo el precursor, el gran Miranda? El precursor Miranda. Intentó invadir a Venezuela con fuerzas extranjeras, se llevó unos botes con unos voluntarios extranjeros. Pero ¿qué hizo Bolívar? ¿De dónde salió la Legión Británica? Pero además, vamos a hablar más reciente. Winston Churchill llamaba por teléfono insistentemente al presidente Roosevelt, pidiendo que le mandara unos submarinos, que le mandara unos apoyos, y le decían que no, volvía a insistir, volvía a llamar y volvía a pedir. Y así lo hacía, convenciendo a los franceses, y hablaba con Charles de Gaulle,
lo entusiasmaba para que se metiera en la alianza. Ahora, Llegó a Antonio, hacer nada de eso está acuerdos contemplado, inusitados para lograr la libertad de Venezuela. Disculpa que te interrumpa, nada de eso está contemplado, para nada está contemplado la posibilidad de solicitar algún tipo de intervención. No se tiene previsto, incluso en la sesión para la Asamblea del día de hoy, de la Asamblea Nacional, tiene previsto hablar del caso de Costa Arévalo y otros temas. Por ejemplo, el TIAR, ahí quedó, no se ha vuelto a hablar del tema. O sea que no sé si es que no es, o es falta de disposición o es que realmente, por eso te preguntaba hace rato, si es que no hay consenso a nivel internacional o es que realmente hay mucha presión esperando el bendito diálogo, que eso lo que hace es debilitar más y además la poca credibilidad que pueda, o mejor dicho, le resta credibilidad al régimen, al gobierno interino de Guaidó. Hay una máxima de Cicerón que yo he citado siempre en este tipo de conversaciones, cuando dijo, no hay paz mala ni guerra buena. Nadie, por más tradición bélica que tenga en el mundo, se va a inclinar por una acción de fuerza antes que una acción de paz. Si tú a los amigos, a los gobiernos amigos, llámese Estados Unidos, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, le dices, yo tengo resuelto el tema en Venezuela porque el 23 de febrero va a haber un quiebre cuando intentemos pasar la ayuda humanitaria. Y eso no se da. Pero tú insistes, tengo ya resuelto un acuerdo para que algunos factores a efectos de Maduro le den la espalda como se propuso el 30 de enero, y eso tampoco se da. ¿Qué es lo que te queda? Lo que te queda es la opción de la intervención humanitaria internacional con el apoyo de fuerzas internacionales. Es que esto que pasó nos tiene escandalizado, porque nosotros no vamos a perder nuestra capacidad de asombro. Pero esto fue lo que hicieron con Fernando Albán. Pero esto fue lo que hicieron en el 2017 con 131 estudiantes. Cosas como esta hicieron más de una década atrás con Franklin Brito, lo dejaron morir en el hospital militar. Esto es lo que han hecho con miles de venezolanos, porque estos son nombres que ocupan las primeras páginas de los periódicos, pero aquí hay muchas víctimas anónimas que han muerto de hambre, que han muerto por enfermedad, gente que se ha suicidado, porque a eso nos está llevando esta tragedia humanitaria que tenemos en Venezuela. Por lo tanto, aquí no hay más tiempo que perder, porque si seguimos perdiendo el tiempo, esta gente va a lograr ese objetivo que tú estás planteando, que la gente se desanime. Yo le suplico a la gente que no es momento de arriar bandera, que se mantengan al lado de Juan Guaidó, que hay que seguirlo acompañando, que es una esperanza, que hay que fortalecerlo, nutrirlo de aliento, de ánimo, que hay que participar en las movilizaciones, que una marcha más, sí, otra marcha más, como las tantas en las que participaron los generadores de la esperanza por la democracia venezolana, porque ¿cuál es la otra opción? Rendirnos. Y uno puede perder todo, uno puede perder la casa, uno puede perder incluso circunstancialmente la libertad personal, uno puede perder el trabajo, uno puede perder hasta el plato de comida en la mesa, el plato de lenteja en la mesa, pero lo que no puede perder es la dignidad, no puede perder el decoro. Este es un momento en que hay que sacar fuerza de las entrañas. La gente no sabe lo que se sufre en el exilio, porque es tener aquí entre la espalda y el pecho el dolor de la patria ausente, es como estirar tú la mano y tratas de agarrar las riendas del país y son riendas ausentes, invisibles. Y hay que ver la gente que sufre dentro del país, de la gente que no tiene cómo comer, de la gente que todos los días se levanta con esas noticias horrorosas de que le sacaron los ojos a un muchacho. Bueno, y entonces seguir nosotros con las sesiones. Si nos estamos quedando hasta sin Asamblea Nacional, te repito lo que te dije en la última entrevista contigo, va a llegar un momento que va a tener que sesionar la Asamblea o en las embajadas o en el exilio, porque ya van más de 35 diputados y cogieron esto de guachafita. ¿Y entonces qué? ¿Cuándo va a debatir la Asamblea Nacional? Pero además, cuando a mí me dicen, bueno, es que no tenemos ningún gobierno listo para aplicar la intervención humanitaria, cuando tú habilites al presidente Juan Guaidó, lo habilites, que la Asamblea Nacional discuta y debata el artículo 187 y los alcances de la doctrina Roldós o los alcances de la Carta Democrática Interamericana, y le diga, presidente Guaidó, esta Asamblea Nacional debatió los alcances del principio de intervención humanitaria, que es doctrina aceptada por la ONU desde el 20 de septiembre del año 2005, proposición del señor Kofi Annan. Usted está habilitado
para hacer diligencia, para promover con los gobiernos amigos la conformación de una fuerza internacional de paz que auxilie a los militares dispuestos en Venezuela a dar al traste con esta narcotiranía. Eso es una cosa distinta. No se trata de que se va a debatir hoy, se va a aprobar mañana y va a llegar la fuerza internacional el domingo. No, claro. Esto hay que diligenciarlo. Pero ¿para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuando terminen de despellejar la Asamblea Nacional? ¿Para cuando se lleven hasta el portero de la Asamblea Nacional? ¿Cuando se lleven hasta la fuente y las palomitas que están allí en la Asamblea Nacional? ¿Para cuándo? Es para allá. Es lo mismo que pasó en el año 2016. En enero del 2016, la primera sesión de la Asamblea Nacional ha debido ser, después de designar a la directiva, designar los rectores del Consejo Nacional Electoral y designar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y echar para adelante y declarar como nula, de toda nulidad, la sesión que hizo Diosdado Cabello entre gallos y medianoche el 23 de diciembre del año 2015. Pero se pierden los momentos y la política tiene su minuto. La política hay que tener sentido de la oportunidad y sentido de la urgencia, y esta realidad que nos está acorralando nos obliga a tomar decisiones heroicas, decisiones con una mira que vaya más allá de esta coyuntura. Yo no creo que la salida sea electoral. Sea electoral, no es momento para una salida electoral siguiendo las reglas o los códigos de estas mafias. Ya hemos probado ese veneno varias veces. No es momento para seguir dándole cabulla a Maduro con el tema del diálogo de Oslo y de República o de Barbados. Yo no estoy de acuerdo con eso. A lo mejor estoy equivocado. Y respeto a los que opinan distinto a mí, pero también pido comprensión y tolerancia para mi punto de vista. Creo que este no es un momento ni de elecciones ni de farsas de diálogo. Este es un momento para empujar duro y producir definitivamente el cese de la usurpación, pues ya estamos en julio, estamos ya pasando la mitad del año y los bríos con que comenzó Guaidó hay que preservarlos, porque, repito, esa es la antorcha que tenemos en Venezuela, la movilización popular. Y yo le pido a la gente que me está viendo y escuchando que hagan un esfuerzo para acompañar la movilización que se está convocando para el próximo 5 de julio. Un fuerte abrazo, Antonio. Seguimos en contacto. Gracias por permitirme conversar contigo una vez más. Un gran abrazo a ti también y a toda la audiencia y a los venezolanos en pie de lucha. Como siempre, arriba corazones, arriba la libertad. Amigas, amigos, hacemos una pausa y en breve seguimos con más del Día Cosas.